buenos días, un feliz sábado. Es un gusto estar contigo una vez más a través de este medio. Vamos a continuar este sobrevuelo a través de la Biblia, repasando unas lecciones en cada uno de los libros. El día de hoy vamos a analizar 8 lecciones del libro de Jueces. El séptimo libro de la Biblia es el libro de los jueces. Josué guió a Israel hacia Canaán, la tierra prometida por Dios, y luego murió. El pueblo escogido, con el pasar de las generaciones, comenzó a olvidarse de Dios y a adoptar las formas de religión de los paganos del lugar, y esto provocó que el Señor ya no pudiera habitar entre ellos. Al perder su protección, los pueblos vecinos comenzaron a atacarlos, afligirlos y ponerlos en servidumbre. El libro de los jueces recibe su nombre de quienes gobernaron a Israel después de la muerte de Josué. En la mayoría de los casos, los jueces fueron llamados directamente por Dios y entraron más como libertadores que como gobernantes civiles. Según la tradición, el autor del libro fue Samuel. En esta mañana veremos en el libro de Jueces 8 elementos que no necesitamos para tener éxito en la vida espiritual. Como decíamos, el pueblo perdía la protección de Dios cuando se iba tras otros dioses, y los extranjeros los invadían y angustiaban. Pero cuando la pena era muy grande, Israel se volvía al Dios verdadero, y a él les levantaba libertadores, jueces que pelearan contra los invasores y devolvieran a Israel su libertad. Veamos Jueces capítulo 2, versículos 18 y 19. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un juez, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses, a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Desafortunadamente, el pueblo solo se volvía a Dios cuando las cosas iban mal. Una vez que el juez de Dios ponía las cosas en orden, Israel volvía a la desobediencia, a sus ídolos y dioses falsos, y se alejaban de la protección del Señor, en una especie de círculo vicioso. Esto nos enseña que no debemos depender de los hombres que levanta Dios como líderes. Esto no significa que hay que menospreciar a los líderes o ignorarlos. No importa cuán falibles sean, debemos respetarlos porque eso es lo que dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. La primera enseñanza que desprendemos del libro de Jueces es que nuestra fe y fidelidad se deben solo a Dios, para que cuando aquel líder ya no esté, mi relación con el Señor siga intacta. Una de las primeras naciones que invadió a Israel fueron los moabitas. El rey Eglón los había vencido y los sometió a tributo y penurias durante 18 años. El pueblo se arrepintió de sus pecados, volvió a Dios y le pidieron ayuda, y el Señor levantó como juez a Ahod, de la tribu de Benjamín. Ahod se hizo un puñal de unos 30 centímetros de largo, lo puso bajo sus ropas y fue a entregar el tributo al rey de Moab. Veamos Jueces capítulo 3, versículos 20 y 21. Entonces Ahod se acercó al rey, que estaba sentado solo en la habitación del piso superior de su palacio de verano, y le dijo: «Tengo un mensaje de Dios para usted». Cuando el rey se levantó de su trono, Ahod extendió la mano izquierda, sacó el puñal que llevaba en el muslo derecho y se lo clavó al rey en el vientre. Ahod estaba absolutamente solo y se enfrentó al enorme rey de Moab y lo eliminó. Un hombre completamente solo dio el golpe mortal al enemigo. Luego, el pueblo de Israel se animó y siguió al caudillo escogido por Dios a la guerra. Vencieron a los moabitas y el pueblo de Dios tuvo paz durante 80 años. La segunda lección que podemos aprender del libro de Jueces es que no necesitas un gran ejército para pelear las batallas de la fe.
Es cierto que muchas veces el creyente se siente solo y rodeado de multitud de enemigos, pero así como dijo el profeta Eliseo a su criado en 2 de Reyes capítulo 6, versículo 16. No tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. No necesitas de un ejército ni de una multitud, solo necesitas estar en conexión con tu Dios, como Ahod. Tal vez algún pesimista podría llegar a decir que Ahod pudo vencer porque tenía el instrumento adecuado, tenía el arma ideal. Ese puñal de 30 centímetros era exactamente lo que necesitaba para ganar la batalla. Pero no es siempre de este modo. Veamos Jueces capítulo 3, versículo 31. El sucesor de Ahod fue Samgar, hijo de Anat, quien derrotó a 600 filisteos con una vara para arrear bueyes. También él liberó a Israel. Samgar fue otro juez escogido por Dios para librar a Israel de los filisteos, y los libró con una vara para arrear bueyes. La palabra traducida como vara es el hebreo malmad, que podría traducirse mejor como aguijón, una especie de vara con una punta afilada para pinchar a los animales grandes y así arrearlos. Ese fue todo el armamento de Samgar en su batalla contra 600 hombres. Veamos Éxodo capítulo 4, versículo 2. ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Si deseas repasar las lecciones del libro de Éxodo, puedes hacer clic arriba a la derecha. En este texto que acabamos de ver, Dios pareciera tener la costumbre de utilizar lo que tenemos a mano, aquello que sabemos usar, eso con lo que ya tenemos habilidad. Nos pregunta qué tenemos en la mano y luego nos dice, úsalo y tendrás la victoria. La tercera lección que extraemos del libro de Jueces es que no necesitas ningún material especial, no precisas la mejor Biblia de estudios con tapa de cuero y letras de colores. Dios te dará la victoria con lo que tengas a mano. Los israelitas volvieron a ser infieles a Dios y los madianitas los invadieron y les sacaban hasta la comida. Esto ocurrió durante 7 años. El pueblo pidió ayuda a falsos dioses, pero no tenían respuesta. Pidieron ayuda a sus ídolos, pero no pasó nada. Finalmente se acordaron del Señor y pidieron liberación. Veamos Jueces capítulo 6, versículos 25 y 26. Aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Acera que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de acera que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. Cuando el mundo está en problemas, recurre a la política, a los filósofos, a los científicos, y cuando el ser humano es impotente, se vuelca a los ídolos, a los santos y a los falsos dioses. Pero nada de eso puede solucionar el problema. La cuarta lección del libro de Jueces es que cuando necesitamos ayuda, tenemos que deshacernos de los ídolos y los dioses ajenos. Dios no trabaja con competencia. Además, el Señor les dice a esos otros dioses, en Isaías 41, versículo 24, la verdad es que ustedes no son nada, y aún menos que nada son sus obras. Abominable es quien los escoge. Una vez que Dios escogió al dubitativo Gedeón como juez de Israel, le encargó que juntara un ejército para luchar contra Madián. Gedeón juntó a una buena cantidad de personas, pero Dios tenía otros planes. Veamos Jueces capítulo 7, versículos 2 y 3. El Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado, anúnciale ahora al pueblo. Cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22.000 hombres y se quedaron 10.000. El Señor no quería que los israelitas pensaran, al terminar la batalla, que habían vencido porque eran muchos. Dios quería darles la victoria y que sepan que fue obra suya y no de ellos. Es por esto que 10.000 todavía era un número grande. Veamos Jueces capítulo 7, versículo 7.
El Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a su casa. Muchas veces nos angustiamos porque somos pocos, o porque dentro de la iglesia los que hacen actividad misionera son contados con los dedos. La quinta lección del libro de Jueces es que Dios no necesita grandes números de personas para darte la victoria. De hecho, cuanto menos sean, más evidente será el poder del Señor. Ahora que Gedeón tenía un pequeño ejército de 300 guerreros, les comentó cuál sería el plan de ataque contra los madianitas. Veamos Jueces capítulo 7, versículo 16. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. Si bien los 300 que permanecieron con Gedeón eran valientes y fieles a Dios, de seguro que se les debe haber pasado por la cabeza la idea de que iban a enfrentar a un ejército gigantesco como el de Madián, y su líder les estaba proponiendo un plan descabellado, que incluía esconder antorchas en vasijas y tocar una trompeta. Definitivamente no suena a un gran plan. Veamos Jueces capítulo 7, versículos del 20 al 22. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y, sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: «Desenvainen sus espadas, por el Señor y por Gedeón». Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sitá, en dirección a Sererá, hasta la frontera de Abel-Mejolá, cerca de Tabat. Del mismo modo que ocurrió en Jericó, cuando Josué acató el plan de batalla del Señor, Gedeón hizo lo que Dios le dijo que hiciera, y ni siquiera tuvieron que dar un solo golpe con la espada. Los enemigos se mataron entre ellos milagrosamente. Si deseas repasar las lecciones acerca del libro de Josué y la caída de Jericó, puedes hacer clic arriba a la derecha. La sexta lección que podemos aprender del libro de Jueces es que no necesitan grandes planes para obtener la victoria. Solo hace falta obedecer a Dios y seguir al pie de la letra sus planes. Luego de estas cosas, Israel volvió a buscar a otros dioses y a separarse de su Dios. Entonces vinieron los amonitas y los sometieron durante 18 años. Entonces ellos volvieron a suplicar a Dios, y el Señor les levantó un nuevo juez. Veamos Jueces capítulo 11, versículos del 1 al 3. Jefté, el Galaadita, era un guerrero valiente, hijo de Galaad y de una prostituta. Galaad también tuvo hijos con su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Jefté. «No tendrás parte en la herencia de nuestra familia», le dijeron, «porque eres hijo de otra mujer». Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir en la región de Tob, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos, que salían con él a cometer fechorías. Muchas veces pensamos que precisamos un buen currículum, buenas referencias, buen nombre y buena fama para poder liderar y obtener las victorias para Dios. Pero he aquí el caso de Jefté. Él era un hijo ilegítimo de Galaad con una prostituta, es decir, era un bastardo. Fue desheredado por sus hermanos y se terminó juntando con indeseables y se dedicó al robo, el asalto y el hurto. ¿Qué te parece ese currículum vitae? ¿Un delincuente bastardo y desheredado como libertador? Veamos Jueces capítulo 11, versículo 32 y 33. Jefté cruzó el río para luchar contra los amonitas y el Señor los entregó en sus manos. Derrotó 20 ciudades, desde Aroer hasta las inmediaciones de Minit y hasta Abel-Kenamim. La derrota fue muy grande, así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Israel había desechado y desheredado a Jefté, lo discriminaba, aborrecía y miraba con desdén. Pero cuando Dios lo escogió, de repente lo pusieron en un pedestal. La séptima lección del libro de Jueces es que no importa tu historia ni tu pasado,
Lo que importa es tu relación con Dios, porque Él te ha escogido para cumplir una misión. Los israelitas volvieron a hacer lo malo y se apartaron de Dios. Los filisteos los invadieron, atacaron y sometieron. El pueblo de Dios, una vez más, clamó al Señor por liberación, y el Señor levantó a Sansón desde el vientre de su madre. Sansón nació con una fuerza sobrenatural, era el hombre más fuerte de todo el mundo. Mató a un león con las manos desnudas, mató a 1000 filisteos con un hueso en la mano, arrancó las puertas de una ciudad y se las llevó al hombro. Son increíbles las hazañas de Sansón, pero él también se terminó apartando de Dios y negándolo. Y por esto Dios se apartó de él, y Sansón perdió su fuerza prodigiosa. Veamos Jueces capítulo 16, versículo 21. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Sansón pasó de ser el terror de los filisteos a una especie de marioneta en sus manos. De repente ya no era ninguna amenaza. Dice Jueces capítulo 16, versículo 25. Cuando ya estaban muy alegres, gritaron: «Saquen a Sansón para que nos divierta». Así que sacaron a Sansón de la cárcel, y él les sirvió de diversión. El pobre Sansón experimentó en su propia vida lo que es apartarse de Dios y perder su bendición. Este juez se arrepintió, pidió que se le devolvieran las fuerzas sobrenaturales una última vez y destruyó el edificio donde estaban, matando a todos los filisteos con él. El secreto de la fuerza de Sansón no eran sus músculos. El secreto estaba en la fidelidad a Dios y el poder de su Espíritu Santo. No por nada, dice Joel capítulo 3, versículo 10, «Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy». La última lección del libro de Jueces es que no precisas de gran fuerza para obtener la victoria, solo precisas de la bendición de Dios. Entonces, en esta mañana hemos visto 8 lecciones del libro de Jueces. No precisas un gran líder, no precisas de un gran ejército, no precisas de grandes armas, no precisas de un gran número de dioses, no precisas tener muchos a tu lado, no precisas de grandes planes para la batalla, no necesitas tener buena fama o renombre, y tampoco necesitas tener grandes fuerzas. Lo único que precisas para vencer es una relación firme y fiel con tu Dios. Muy bien, ahora que hemos estudiado todas las cosas que no necesitamos para obtener la victoria en nuestra vida espiritual, solamente necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a tener una buena relación con Él, porque eso es lo único que necesitamos para tener éxito en nuestra vida espiritual. Si te gustaría participar de esta oración, solamente te pido que me acompañes cerrando tus ojos e inclinando la cabeza para estar en reverencia con nuestro Dios, diciendo: Padre amado, Dios eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por estas 8 lecciones que podemos extraer del libro de Jueces. Gracias, Señor, porque allí podemos encontrar claramente todas las cosas que no necesitamos para obtener éxito en nuestra vida espiritual. Padre, no necesitamos buen renombre, grandes armas, un gran ejército. Señor, todas esas cosas son buenas, son bendición, pero no son necesarias explícitamente para nuestro éxito. Lo único que necesitamos, Padre, es estar en comunión contigo, en ser fieles y obedientes a ti. Padre, te rogamos especialmente por la persona que hoy está estudiando este tema a través del video, que la bendigas, que la llenes con tu Espíritu Santo y la ayudes a estar aferrada de ti, Señor, que es lo único que necesita para obtener el éxito en esta vida espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, espero que tengas una muy buena tarde y recuerda que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones para recibir aviso cada vez que se suben nuevos videos y te dejo una sugerencia aquí arriba para ver más tarde. Que Dios te bendiga.